Hola, bienvenidos sean a este video. Bien, hora de revisar el título más reciente de Freebird Games, Just a To The Moon Beach Episode. Irónico nombre, para los que saben. Exclusivo de PC hasta la fecha, ocurriendo algún tiempo después de Impostor Factory. Antes de comenzar, este juego está muy conectado a juegos anteriores, y voy a hablar de absolutamente todo. Si no conocen esta franquicia, recomiendo ver mis reseñas anteriores, así que esta es su advertencia de spoilers. Muy bien. Cool. ¿De qué trata el juego? Sigmund Corp le pagó vacaciones a sus empleados, así que se van a un hotel en la playa por un día. Suena a que nada ocurre, excepto que... espera, ¿Linry y Quincy? Cualquier persona que sepa de la franquicia sabe que esto no tiene sentido. Sí, también aparecen Johnny, River, Colin, incluso Faye. Loco, everyone is here. Sumado a eventos raros y cutscenes adelantando el plot twist, hay un montón de red flags diciendo algo no está bien. Aún así, las vacaciones son muy divertidas de ver. Roxy con sus locuras, como lo que ocurre en el sótano, o escondiendo la sandía es hilarante, siempre voy a apreciar que ella tenga más tiempo en pantalla. También las interacciones de los personajes son buenas y bastante únicas al ser nuevo en cuanto a los juegos se refiere. La escena de Colin y River mencionando los eventos del cómic me hizo sonreír. Hay varios easter eggs en el juego, incluso aparecen personajes de Quintessence, no sé cómo se pronuncia, el primer juego de la compañía. Todo esto es un enorme y lindo fanservice para los fans de Freebird Games, y uno muy disfrutable. Al final se revela que es una simulación, cosa que ya se veía venir, y es Eva quien está usando la máquina para recordar sus vacaciones colocando memorias con Neil, porque él murió. Zip, uno de los personajes más importantes, acaba de morir. Juegos anteriores ya mostraban sus problemas de salud, Impostor Factory revela derechamente su enfermedad, y en un cómic oficial muestran el que Eva, Roxy y Rob se enteran. La idea de Neil muriendo tiene sentido, y es una gran herramienta para crear drama y abordar el tema de la pérdida. Mi problema es el cómo lo hicieron. ¿Matar a Neil fuera de cámara? ¿De verdad? Lo siento, pero no me convence. Pierde mucho impacto emocional. Toda la revelación y el cómo Eva enfrenta lo ocurrido pasa en los últimos 15 minutos de un juego que dura menos de 2 horas. Simplemente no le dedicaron el tiempo suficiente. La franquicia siempre ha manejado muy bien la muerte de sus personajes, Johnny, Colin, Linry, pero aquí no. No hay escena de los últimos momentos de Neil, o su funeral, o el cómo Eva afrontó la situación antes de usar la máquina. Este juego tiene el mismo problema de Impostor Factory. Se siente como jugar dos historias diferentes aquí, las vacaciones divertidas y el drama de la pérdida. Excepto que al menos Impostor Factory le dedicaba tiempo a ambas tramas. Si querían hacer ambas cosas, había que dedicarles tiempo a las dos, no dejar todo el peso emocional para el final. Este es mi gran problema con el juego. Honestamente, si fueran solo las vacaciones de los personajes, hubiera disfrutado más esta historia, pero el juego es más que eso, dejándome con una sensación bastante mixta. Gráficamente luce bien, hay reuso de assets pero no abusan al respecto. Me encanta la ambientación de la playa, hay efectos bonitos, visualmente es bueno, pero Impostor Factory creo sigue siendo el mejor. El audio, hay soundtrack de entregas anteriores, pero también tiene nuevas rendiciones de canciones, ya sea en piano o lofi que me gustan mucho. Junto con A Bird Story, es de las primeras opciones que pienso a la hora de poner de fondo al dibujar. El gameplay pues es lo de siempre, no hay orbes de memoria, pero tienes unos cuantos minijuegos. Ok, el de surf es mi favorito, ya que cada personaje tiene stats y ataques diferentes. Hay algo de libertad, ya que puedes explorar los lugares durante el día en el orden que quieras. Interesante.
intenta ser más videojuego que Impostor Factory, lo cual aprecio. No es tan bueno como Finding Paradise en ese aspecto, pero hey, está bien. Y pues eso es el episodio de Playa. Por mucho que disfrutara de las interacciones de los personajes, es el único título de la franquicia que creo no aborda bien sus temas. To the Moon, Finding Paradise e Impostor Factory lograron lo que querían hacer. Sé que es un sidegame pequeño y corto, pero A Bird Story también lo era, y logró contar de buena manera la amistad entre Colin y el pajarito. Este título se queda corto a la hora de profundizar lo que Eva sintió por perder a Neil. Su escape de la realidad está medio bien hecho, pero simplemente se queda corto, por lo ya dicho antes. Y por esa razón es el título que menos me gusta. No es malo, solo me decepcionó a decir verdad. Y hasta ahora es la entrega final. Espero que el siguiente título haga un mucho mejor trabajo y desarrolle de mejor manera la muerte de Neil. Y con eso terminamos esta saga. Interesante de analizar en retrospectiva, al ver sus personajes, muy buenas ideas que tiene, y el poseer temas sobre la vida. Hay potencial para contar una infinidad de grandes historias con el concepto. Kangao, por favor dame un juego con Roxy y Rob como personajes principales tratando a un paciente. Amaría ver eso personalmente. Por supuesto, es decisión de los desarrolladores qué hacer con su IP. No usan mucho su jugabilidad, pero algunos lo intentan y poseen mucho valor a nivel de guión, convirtiéndolas en buenas obras de ficción. Algunas mejor que otras. Pero admiro mucho el trabajo y dedicación de Freebird Games, quienes lograron crear una franquicia bastante interesante y de calidad. Bien, eso es todo por ahora. La siguiente saga de videos será sorpresa y muy interesante. Créanme, les gustará. Por ahora, si jugaron Just a To The Moon Beach Episode, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.